Muy bien, buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar el tema de reanimación cardiopulmonar básica a cargo de la doctora Farage de la sede hospitalaria del Hospital Revaliati, médico anestesiólogo. La importancia de la reanimación cardiopulmonar se ha fundamentado en los últimos 25 años, ¿no? Porque realmente puede salvar vidas. Y si bien es cierto, no requerimos tener los conocimientos avanzados, una reanimación cardiopulmonar eh, temprana y efectiva puede tener buenos resultados, no solo que el paciente viva, sino buenos resultados neurológicos. A continuación, vamos a escuchar a Karimé acerca de los conceptos y actualización de la reanimación cardiopulmonar. Por favor, Karimé. Gracias. Gracias, doctora. Buenas tardes con todos. Eh, Vamos a hablar el día de hoy, como dijo la doctora, del tema de reanimación cardiopulmonar. Bueno, como dijo la doctora Katy Díaz, el tema de ahora vamos a hablar sobre reanimación cardiopulmonar básica, tanto en adultos como en niños, que en verdad es un tema interesante y a la vez muy importante, ya que cualquier persona que no sea personal de salud y que tenga conocimientos de estas técnicas puede salvar alguna vida o al menos prolongar el tiempo hasta que llegue un soporte avanzado, ¿no? En este caso vamos a hablar 4 puntos sobre qué se trata el RCP de alta calidad, la cadena de supervivencia que ha sido levemente modificada en el 2020, el soporte vital básico tanto de adultos como también de lactantes y de niños. Entonces el RCP de calidad es la piedra angular de esta cadena, por así decir, de este procedimiento. En el 2020 hubo un cambio, antes era el ABC, ¿no? La vía aérea, la ventilación y las compresiones, pero a partir del 2020 para adelante se está priorizando las compresiones en primera instancia, modificando así la gráfica a un CAB. Primero las compresiones, luego la vía aérea y al final la ventilación. Entonces, para más o menos entrar en contexto, ¿a qué nos referimos en cuanto a una definición de paro cardiorrespiratorio? Es sobre el colapso de la perfusión tisular que va a traer consigo daños a múltiples órganos, en este caso más enfocado al corazón, y se va a ver afectado dependiendo de la magnitud de la condición del paciente, ¿no? Si es un paciente hipertenso, si es un paciente diabético, un paciente obeso, ¿no? Y cuánto tiempo ha estado en esa parada cardiorrespiratoria. Es muy distinto a un paciente que haya tenido una parada cardiorrespiratoria de 1, 2, 5 minutos a uno que ha sido encontrado en la calle, no sabemos, 20 minutos, 1 hora. Entonces, la fisiopatología de este paro cardiorrespiratorio va a ser una detención completa de la circulación, ya que la bomba, por así decirlo, del corazón no va a tener esa capacidad de eh, distribuir la sangre a los distintos órganos, ¿no? Va a haber muerte de estos órganos porque no va a llegar el oxígeno y también va a depender si se hace el RCP, que más adelante lo voy a explicar, para ver cuánto tiempo ha pasado de esa ventana que no ha habido circulación, ¿no? Y que ha retomado la circulación espontánea. Entonces, la parada cardiorrespiratoria es la mayor emergencia médica que tenemos así, pero es una emergencia médica reversible si es diagnosticada a tiempo. Otras definiciones como la parada respiratoria, que es simplemente la ausencia de la respiración, pero sí vamos a tener un pulso. La muerte clínica, que es la falta de respiración con una parada cardíaca. La muerte cardíaca, que es totalmente cuando vemos el EKG, eso cuando ponemos los chuponcitos en el corazón, como late el corazón, una línea totalmente plana por más de 30 minutos. Y eso ya hay una repercusión tanto en cerebro como en el corazón y en los distintos órganos que no han tenido durante ese largo periodo un suministro de sangre. Y bueno, la muerte cerebral, que ya tiene criterios clínicos y se diagnostica por múltiples pruebas y es una manera irreversible, ¿no?, de la función cerebral. A grosso modo vamos a explicar este cuadrito para distinguir qué es
un ataque cardíaco a un paro cardíaco, ¿no? Que a veces las pacientes dicen, no, sí, a mi tío, a mi tía, a mi primo le dio un paro cardíaco y no saben muy bien la definición de estos términos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de parada cardíaca, hablamos meramente del ritmo, ¿no? De la parte eléctrica del corazón. Cuando hablamos de un ataque cardíaco, es más que todo de la circulación, del suministro de sangre, ¿no? Que puede ser causado por un coágulo, y por así decir, ese coagulito tapa la carretera que distribuye distribuye la sangre a nivel del corazón, ¿no? De todo el músculo cardíaco. En la parada cardíaca, si no recibe un tratamiento inmediato como lo hemos visto, el paciente puede fallecer a los pocos segundos, ¿no? En cambio, el ataque cardíaco tiene tratamientos médicos, tratamientos en procedimientos para poder abrir ese vasito que se ha tapado, por así decirlo. Y trae consigo síntomas que el paciente va a experimentar como dolores, molestias, hincadas, náuseas, ¿no? Pero la relación de estos es que el ataque cardíaco, como hay un problema del suministro de sangre del corazón, puede ser que sea una previa a un paro cardíaco, ¿no? Que más adelante vamos a ver las múltiples causas de una parada cardíaca. Entonces, ¿qué diferencia a una persona que no es personal de salud a uno que sí? Más que todo es que el soporte básico lo va a poder hacer cualquier persona, ¿no? Mi tía que es arquitecta, mi primo que es ingeniero, deberíamos tener conocimiento básico de este soporte, ¿no? Para hacer más que todo un cuidado prehospitalario, que son las mayorías de casos que se dan, ¿no? Fuera del hospital, en la casa, en la calle, en el mercado, en un centro comercial, ¿no? Y es de importancia vital porque, como de cierta manera lo expliqué antes, se va a poder prolongar un poco la vida de este paciente hasta que llegue alguien ya experimentado, entrenado y que lo pueda trasladar a un lugar que puedan tomar mayores medidas, ¿no? Y el avanzado ya es un personal médico entrenado que va a tener las posibilidades de hacer medidas avanzadas, como dar medicamentos, poner una vía periférica, una vía ósea, si fuera el caso, intubar, poner algún tubo si estuviera sangre o aire a nivel de pulmones, ¿no? Y de esta manera salvar al paciente, así como también estabilizarlo si es que fuera en la calle y poder trasladarlo a un hospital. Entonces, la parada cardíaca es la principal causa de muerte que tenemos. Su rápida acción va a salvar muchas vidas. Y bueno, hay un récord de que en Estados Unidos se producen aproximadamente 360.000 paros cardíacos extra hospitalarios al año. Es un número importante. ¿A qué me refiero cuando digo un RCP de alta calidad? Porque RCP sí, pongo mis manos a nivel del pecho y presiono. Pero ¿cuánto presiono? ¿Cada cuánto lo hago? ¿Y qué más puedo adicionar a esas simples compresiones? Entonces, hay 6 criterios importantes de este RCP de alta calidad que nos indican que las compresiones deben empezar a los 10 segundos de identificar este fallo. Vamos a ver más adelante un algoritmo para saber si el paciente está en paro o no, si responde o no, si respira o no, y cómo hacerlo. Pero lo ideal es lo más pronto posible, porque cada segundo que pasa es, como dicen, el tiempo es oro. ¿Cómo voy a comprimir? Voy a comprimir una frecuencia relativamente fuerte y rápida de 100 a 120 compresiones por minuto. Sí, hay varias, incluso canciones, ¿no? Que están identificadas que nos dan la pauta para hacer las compresiones en ese ritmo, ¿no? En cuanto a adultos, vamos a hacer una compresión aproximadamente de 5 a 6 centímetros. En niños, a un tercio aprox de la profundidad del tórax, que serían unos 5 centímetros, y en lactantes un tercio del tórax también, pero con ellos ya estaríamos hablando en un aproximado de 4 centímetros. Entonces, esto me va a permitir tener una expansión al momento de yo hacer la compresión
voy a apretar, por así decir, el corazón para que bombee la sangre que tenga, pero a la vez le voy a dar el tiempo suficiente y los centímetros suficientes para otra vez que se expanda y vuelva a llenar, ¿no? Entonces voy a estar haciendo eh, como un bombeo automático o mecánico, perdón, del corazón. La idea es minimizar las interrupciones entre cada compresión y entre cada cambio que vamos a ver si es que tenemos uno o dos reanimadores si fuera el caso, ¿no? O pasado un tiempo límite, ¿no? Porque al final no somos robots y va a llegar un punto en que a los minutos nos vamos a cansar de estar haciendo de esa manera y vamos a tener que cambiar. Realizar ventilaciones eficaces para que el tórax también se expanda, ¿no? Tanto las compresiones son importantes, pero también las ventilaciones, ¿no? Para que el mismo pulmón pueda expandirse y pueda ventilar. Pero también no voy a poder hacer una compresión, tanto que está contraindicada una compresión más de 6 centímetros, también es eh, ideal evitar una ventilación excesiva, ¿no? Que no lo esté ventilando cada 20 veces, 30 veces por minuto, ¿no? Así como tenemos una frecuencia de compresión, también tenemos una frecuencia de ventilación. Entonces, ¿qué nos habla la cadena de supervivencia? Como les mencioné, en el 2020 hubo un ligero cambio en esta cadena de supervivencia, agregando en el último eslabón la parte de recuperación. Y mencionaban en el libro del BLS, del soporte vital básico, que a pesar de los avances recientes, menos del 40% de los adultos recibe una RCP iniciada por personas sin experiencia médica y en menos del 12% se utiliza un desfibrilador antes de la llegada del servicio de emergencia. Como vemos acá, tenemos las cadenas de supervivencia tanto intrahospitalarias como extrahospitalarias, ¿no? La idea de una cadena de supervivencia intrahospitalaria es reconocer tempranamente, ¿no? Saber qué paciente estamos tratando, porque obviamente ya está en nuestro servicio, ya está en un piso de hospitalización, en una cama, tal vez es un postoperado o un paciente que está en emergencia, y tenemos que saber sus antecedentes, si es obeso, si es hipertenso, si es operado del corazón. Si fuera el caso que tiene una parada cardiorrespiratoria, necesitamos iniciar esta cadena, tenemos que tener el conocimiento previo y poder activar la respuesta de emergencia. Hacer una RCP de alta calidad, que yo lo expliqué anteriormente, tener a la mano un desfibrilador, que lo tenemos en los hospitales o en centros de salud, y posterior ya los cuidados de este evento y bueno, la recuperación. En cuanto a la parada cardíaca extrahospitalaria, esta cadena es muy similar, solamente que voy a evitar o voy a eliminar el primer punto, que es el reconocimiento y prevención temprana, porque obviamente va a ser un paciente o va a ser una persona que lo voy a encontrar tirada en la esquina de mi casa, que lo voy a encontrar en la esquina del mercado, en el centro comercial, ¿no? Entonces es una persona que yo no sé cuántos años tiene, yo no sé qué medicamentos toma, yo no sé qué antecedentes médicos previos tiene. Simplemente voy a identificar si está o no está en parada cardíaca para poder iniciar esta cadena, activar una respuesta de emergencia, realizar un RCP de alta calidad, traer un desfibrilador que ahora en centros comerciales están muy bien identificados. Eh, y lo que sí varía acá sería el soporte vital avanzado, ¿no? Que ahí vamos a esperar que llegue un personal entrenado para poder estabilizar al paciente en la escena y poder trasladarla a un centro de mayor atención, ¿no? O darle las medidas en ese momento. Entonces vamos a hablar sobre el soporte vital en adultos. Este es un algoritmo eh, que está ya desde hace muchos años y vamos a seguir paso por paso para ver qué hacer en cada punto. Entonces, lo primero es asegurarnos de que sea una escena segura, ¿no? Una escena eh, que no sea a mitad de carretera, ¿no? Al final, si uno es héroe, no se va a poder salvar ni uno mismo ni a la víctima, ¿no? Identificamos que el área sea segura y vamos a ir hacia el paciente o movilizarlo escasamente, ver a grosso modo que no haya
eh, ninguna fractura abierta o un problema del cuello, ¿no? Para sacarlo de esa escena peligrosa, de la carretera tal vez, en una colina, qué sé yo, y ponernos seguros ambos. Luego de esto voy a ver si la paciente va a responder o no. Señor Juan, ¿todo bien? ¿Responde o no? Tal vez darle algunos, cuando nos entrenan a nosotros, ¿no? Como que moverle y agarrarla de los hombros, ¿no? Y gritarle fuerte. Si el paciente pide ayuda o el paciente responde, de cierta manera ahí está respirando y está al menos consciente, ¿no? Sino pedir ayuda nosotros a alguien que esté afuera, ¿no? Si estamos absolutamente solos, vamos a activar el sistema de respuesta. En este caso tenemos el número del SAMU y el número de los bomberos. Eh, Vamos a llamar a cualquiera de los dos, lo ponemos en altavoz y vamos a seguir con los pasos. Entonces, luego de eso voy a ver si el paciente respira o no y si es que tiene pulso. Idealmente esto lo tiene que hacer un personal entrenado porque no podemos perder, como dije anteriormente, tiempo. Entonces, todo eso lo tenemos que identificar en los primeros 10 segundos. Y de cierta manera, en la primera imagen superior izquierda, la paciente está viendo si el pecho se eleva y a la vez con el oído ver si hay algún tipo de aliento que el paciente tiene, ¿no? Para ver y certificar si el paciente está respirando o no. El paciente puede estar respirando también, pero ver qué tipo de respiración tiene, porque hay respiraciones jadeantes, ¿no? Como un pez fuera del agua. Entonces esas respiraciones no son normales, son indicativas de que algo está pasando y puede llegar ya a una parada cardíaca. La parte de la identificación del pulso, como les dije, tiene que ser sumamente rápido y se puede localizar a nivel de la tráquea, ¿no? En la carótida, y ya vamos a ver más adelante en niños se puede hacer a nivel del brazo o también en adultos a nivel de femoral, ¿no? En la ingle. Pero la idea es no demorarnos más de 10 segundos en identificar esas dos cosas. En cuanto a las compresiones, si el paciente respira normal y hay pulso, como lo vemos al lado izquierdo de la gráfica, vamos a controlar hasta que lleguen los reanimadores porque yo ya previamente he llamado al sistema de emergencia, ¿no? Al SAMU, a los bomberos, algún patrullero por ahí, algún vecino que pasaba caminando y le dije, por favor, pide ayuda. Pero si hay pulso y el paciente no respira con normalidad, ahí voy a empezar a hacer mis compresiones. Entonces, primero me voy a situar al lado derecho del paciente. Voy a poner al paciente completamente tendido boca arriba y en una superficie firme y plana. Entonces, ahí voy a empezar a poner mis manos, como lo muestra en esta imagen, con el talón de la mano y voy a entrelazar mis dedos y lo voy a poner a nivel de la última costilla, apéndices y fuelles. La compresión va a ser con los brazos completamente extendidos y se va a mover mi cuerpo. No voy a doblar los codos. Los codos van a estar completamente extendidos. Para poder realizar un RCP efectivo, ¿no? De alta calidad, como lo dije anteriormente, y ser una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto y tener aproximadamente entre 5 a 6 centímetros de compresión, ¿no? Eh, Luego de eso voy a hacer las ventilaciones. Las ventilaciones lo voy a poder hacer tanto de una maniobra que se llama frente-mentón. Una mano va en la frente y la otra mano con los dos dedos voy a levantar el mentón para así despejar la vía aérea, si es que yo estoy de costado. Si yo estoy a la cabeza del paciente, si fuera el caso de tener dos reanimadores, voy a ponerme agarrándole la mandíbula y se la voy a traccionar hacia arriba y hacia adelante, ¿no? Para también poder despejar la, la vía aérea y que el paciente yo le pueda dar las ventilaciones requeridas. Como mencionaba en este cuadrito al lado derecho, ¿no? Proporcionar una ventilación de rescate, una ventilación cada 5 a 6 segundos.
idealmente entre 10 a 12 ventilaciones por minuto. Como le dije, ni poco ni mucho. La frecuencia de compresiones entre 100 a 120 y la frecuencia de ventilaciones entre 10 a 12 ventilaciones por minuto. Luego de eso, de que yo pueda hacer una buena compresión torácica de esta manera y pueda hacer una buena ventilación, ya he llamado a los del servicio de emergencia y voy a esperar. En ese momento hay algunos utensilios, por así decir, que puede ser la ventilación con mascarilla de bolsillo, que es la imagen inferior izquierda, que es una mascarilla que sirve para poder sellar toda la parte respiratoria del paciente, ¿no? Lo sello con la mano izquierda como C entre el índice y el pulgar, y con la otra mano la voy a cerrar también como una E. Entonces voy a sellar toda esa vía aérea para que yo por esa boquilla, como me muestra la imagen, pueda darle una ventilación al paciente evitando el contacto directo. Otra es la ventilación boca a boca, que no se puede apreciar ahí si no me equivoco, pero hay unas telas como si fuera un papel tisú para poder colocarlo y de cierta manera es una barrera en cuanto al contagio, ¿no? Otra es la ventilación con bolsa mascarilla. Es una mascarilla similar a la anterior, pero en esta yo ya tengo esta bolsa o este embudo para poder darle la ventilación y no evitar estar soplando, ¿no? Como mencioné anteriormente, la, la fijación en este caso es con una sola mano, con la otra agarro la bolsa y acá voy a hacer la técnica de sujeción C y E. Índice y pulgar me va a sujetar la parte superior y los otros tres dedos, el tercer, cuarto y quinto dedo, me van a sujetar la parte inferior, levantando y sujetando la mandíbula, ¿no? Para mantener así la vía aérea. ¿Qué pasa si yo tengo dos reanimadores? Uno se va a encargar meramente de las compresiones y otro se va a encargar de las ventilaciones. El que se encarga de las compresiones se sitúa al lado derecho del paciente. Eh, Va a hacer unas compresiones torácicas de alta calidad, una frecuencia de 100 a 120, una compresión de 5 a 6 centímetros y vamos a tener una relación compresión-ventilación de 30-2. Entonces va a contar en voz alta 30 compresiones para que el otro reanimador que debe estar a la cabeza teniendo una vía aérea abierta, siendo con una bolsa mascarilla o simplemente una mascarilla, poder darle las dos ventilaciones. Así van a estar jugando 32 durante 5 ciclos o 2 minutos aproximadamente. Como les dije anteriormente, no somos robots y va a llegar un momento en que nos vamos a cansar. Y ahí va a ser el cambio de posiciones que tiene que ser en menos de 5, incluso hasta 10 segundos. Como le digo, el tiempo es oro y si nos demoramos mucho y pensamos mucho en hacer el cambio de los reanimadores, todo el trabajo que hemos hecho durante esos 2 minutos va a ser casi en vano, porque todo lo que hemos podido recuperar y hemos podido bombear ese corazón que estaba completamente parado, no va a servir de nada. Entonces, ¿qué puntos claves tenemos que llevarnos de este algoritmo? Es que los reanimadores, la frecuencia debe ser ideal de 100 a 120, no menor ni mayor a esta. La compresión en un adulto, que es lo que estamos viendo, no puede ser menos de 5 centímetros ni más de 6, porque también podría haber el caso de al comprimir con mucha fuerza, mucha fusividad, también puede haber que podamos romper alguna costilla. Permitir que la descompresión torácica completa después de cada compresión, ¿no? Para así aprovechar que el corazón se vuelva a llenar y yo lo vuelva a presionar y bombear. Y así todo un ciclo. Reducir al mínimo las pausas, como les mencioné, tanto en las compresiones, en las ventilaciones y en el cambio de reanimadores. Y ventilar adecuadamente, ¿no? Como mencioné, un ciclo de 32 durante 5 ciclos o 2 minutos. Ahora vamos a pasar al al soporte en lactantes y en niños. En cuanto al algoritmo, es muy similar.
vamos a ponernos en una escena segura, ver que el paciente no esté a mitad de carretera o en un cerro, en algún lugar peligroso. Lo vamos a poner, si fuera un lactante, un niño, es más fácil la movilización, pero igual siempre tener en cuenta de que no haya ningún problema a nivel cervical, de columna o alguna fractura abierta que podamos aumentar el compromiso. Vamos a hacer, vamos a llamar al paciente, ver si responde o no, y de esta manera ver si respira o no. Como les digo, es una técnica que no puede demorar más de 10 segundos. Vamos a tener que ver y tal vez escuchar si respira, vigilarlo, no lo mencioné anteriormente, pero si el paciente sí llega a respirar, pero no completamente o no eficazmente, lo podemos, mientras hacemos el llamado de emergencia, lo podemos poner en una posición de lateralización segura. Lo vamos a poner al paciente con la mano izquierda bajo la cabeza y vamos a rotar al paciente para tenerlo de costado, así evitar que si es que fuera a presentar algún vómito, él mismo se ahogue con el vómito, ¿no? En cuanto a los lactantes, como se muestra en la imagen, el pulso lo puedo palpar a nivel braquial, ¿no? Y en cuanto al niño, puede ser igual que el adulto a nivel carotidio o femoral. Entonces, el niño, las causas de una parada cardiorrespiratoria en adultos es la mayoría de veces a nivel cardíaco, ¿no? Pacientes que tienen alguna parte mal funcionante del corazón, que sufran de las coronarias, que sufran, que hayan tenido antecedentes cardíacos previos de infartos, de hipertensión, ¿no? En comparado a los niños que son más temas respiratorios, ¿no? Un niño con alguna infección respiratoria del tracto superior, inferior, un niño que se atore, un niño que se ahogue, ¿no? ¿Y cómo vamos a ver estos signos de alarma? Porque el niño va a tener tal vez las extremidades frías, ¿no? Los niños no, o si es lactante, no va a poder expresar o no va a poder pedir ayuda si es que está en ese proceso y el estado mental va a estar alterado, los pulsos van a estar débiles si es que llego a palpar la piel del niño lactante, va a estar pálido o marmórea que va a ser como blanca con algunas líneas doraditas, ¿no? Y bueno, ya posteriormente ya totalmente azul porque no va a haber ningún tipo de oxígeno. Entonces, en cuanto a la compresión en los niños, hay de dos maneras. Una es la técnica de los dos dedos, que con dos dedos en el centro del tórax se va a poder hacer la reanimación. Como les dije, en lactantes a lo mucho 4 centímetros y en niños a lo mucho 5 centímetros, ¿no? O un tercio aproximadamente del tórax. En este caso, si es un solo reanimador, eh, vamos a seguir haciendo 32, pero si ya son dos reanimadores, ahí cambia la situación y nos partiríamos 15 dedos. Vamos a ver más adelante. La otra técnica es la de los dos pulgares y la mano alrededor del tórax. Entonces van a ser dos pulgares juntos en el centro del tórax del lactante a nivel de la mitad inferior del esternón. Acá se ven las dos técnicas. La del lado izquierdo son solo los dos dedos, estando un rescatador, ¿no? Es más práctico porque no voy a tener que levantar al lactante o al niño. Entonces, con solo dos dedos, 30 compresiones y posiciono mi vía aérea para poder darle las dos ventilaciones. Caso contrario, del lado derecho, tenemos unas compresiones de los dos pulgares, ¿no? Ahí vamos como que a abrazar al niño y un rescatador va a ser, o un reanimador va a ser el de las compresiones y otro va a ser el de las ventilaciones. Si fuera el caso de tener dos reanimadores, la relación cambia a 15-12. 15 compresiones, dos ventilaciones. Entonces, la maniobra con los dos pulgares y las manos es la que se recomienda cuando hay dos reanimadores.
¿no? Voy a generar mayor fuerza, va a haber mejor aporte sanguíneo al corazón y me voy a asegurar de que voy a tener una buena profundidad, entre 4 o 5 centímetros. Voy a controlar de cierta manera mejor la fuerza y la compresión y voy a producir mejor presión arterial, así evitar que los órganos importantes se mueran por esa falta de oxígeno. Entonces, eh, repitiendo, en resumen, la profundidad es importante. Entonces, en adultos, no más de 6, entre 5 o 6, en niños hasta 5 y en lactantes hasta 4. Entonces, los lactantes o niños, como mencioné anteriormente, ellos desarrollan un paro respiratorio, ¿no? Que de cierta manera reduce el oxígeno a nivel sanguíneo y esto va a producir el paro. Las compresiones en ellos son importantes, pero mucho más importantes van a ser las ventilaciones. Y bueno, por último, una cápita al final del algoritmo del soporte básico es el uso del desfibrilador. Entonces ahora en los centros comerciales, en cines, en lugares, tenemos ya los desfibriladores automáticos, que son aparatitos que van a tener los parches tanto de adultos como de niños. La imagen va a ser sumamente clara. Entonces se pegan los parches según lo indicado, se prende y en la máquina va a hablar sola. Va a decir, primero va a detectar el ritmo, si es un ritmo desfibrilable o no desfibrilable, y si fuera desfibrilable va a hablar que se aleje y luego de eso va a hacer la descarga para que puedan reanimar o salir de ese estado, ¿no? Entonces, más que todo se usan los ritmos desfibrilables, perdón, que es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Eh, y como la misma máquina va a detectar estos ritmos y automáticamente va a dar. Entonces, se enciende la máquina, va a dar algunas voces de órdenes, se aprieta el botón de descarga y se aleja completamente del paciente. Eso sí, cerciorándonos previamente de que el paciente no esté en un lugar mojado, porque va a ser contacto, y en espera de que llegue el soporte avanzado, ¿no? Esos serían los puntos importantes de este soporte vital básico, ¿no? Que idealmente debe toda persona sea, bueno, si es un personal de salud ya incluso debería saber avanzado, pero cualquier persona debería tener conocimiento básico de esto, ¿no? Este es un cuadro resumen de lo que hemos hablado en estos minutos, tanto de adultos, adolescentes, como de niños que comprenden entre el primer año y la pubertad, y de los lactantes que son menores de un año hasta recién nacidos, ¿no? Recordar el tema de la seguridad. ¿Sí? Si nosotros, ningún héroe, si la hacemos de héroe, al final no nos vamos a poder salvar de nosotros mismos. Entonces tenemos que asegurarnos que el área sea segura, saber reconocer el paro o el estado de que podría llegar a tener un paro, no perder tiempo, activar el sistema de respuesta de emergencia, sea al SAMU, sea a los bomberos, o sea, cualquier otro contacto que podamos tener si es que hay alguien en la calle, y iniciar cuanto antes la reanimación, ¿no? Tener consciente de que en adultos siempre va a ser 32, 30 compresiones, 2 ventilaciones, y en el caso de niños y lactantes, si ya son de 2 o más, voy a modificarlo a 15.2. La frecuencia en ambos, en todas las poblaciones, va a ser de 100 a 120 compresiones por minuto, de 10 a 12 ventilaciones por minuto. Y en cuanto a la profundidad, adultos hasta de 5 a 6, en niños hasta 5 y en lactantes hasta 4 centímetros, ¿no? En adultos, como sabemos, el talón de la mano
entrelaza la otra mano con los brazos completamente estirados sin doblar los codos. En niños y en lactantes, bueno, en niños ya grandes vamos a hacer la misma técnica. Y en lactantes, dependiendo de la comodidad y de cuántos reanimadores tenemos, va a ser con la técnica de los dos dedos o de los dos pulgares entrelazando o abrazando así el paciente, ¿no? Permitir que el, que la caja torácica se pueda descomprimir adecuadamente para poder hacer un nuevo ciclo y evitar las interrupciones. Como le dije, el tiempo es cero y mientras menos tiempo pierda en avisar, en hacer los cambios o entre compresión y ventilación, sería lo ideal, ¿no? Entonces son maniobras básicas que salvan vida y toda la población debería tener conocimiento de estas técnicas, ¿no? Muchísimas gracias.